Bien, buenas noches a todos los que nos siguen en la página de Morena Socialista. Mi nombre es Edgar López y pues el día de hoy, como todos los miércoles, pues estamos realizando estas transmisiones en vivo a través de Facebook, pues con la finalidad de seguir con la formación teórica y política al interior de Morena, con una perspectiva pues marxista abiertamente. Y pues el día de hoy estaremos teniendo como tema la Revolución Rusa de febrero de 1917. Hay que recordar que la Revolución de Rusa se llevó prácticamente como en dos partes, una fue en febrero y la otra la Revolución de octubre. Y pues en este caso vamos a analizar la primera parte, que sería la Revolución de febrero. Y pues no sin antes recordarles, compañeros, pues que nos puedan seguir a través de todas nuestras redes sociales. Aquí en la página de Facebook le puedan apoyar dándole like al video, compartiéndolo con sus contactos. También tenemos nuestro canal de YouTube, Morena Socialista. En el canal de YouTube también subimos estos videos. También es importante que puedan suscribirse al canal, darle me gusta, también interactuar dejando sus comentarios en los videos. Y pues también tenemos nuestra página web morenasocialista.org.mx, donde pues también subimos artículos de manera regular de análisis, tanto teórico del marxismo como análisis de Morena y la situación actual. Entonces, sin más, el día de hoy, pues nuestro compañero Gil va a dar una pequeña introducción del tema para pues después seguir con una ronda de participaciones. Pues muy bien, adelante, Gil. Sí, gracias Edgar y buenas noches a todos. Justamente vamos a tocar el tema de la Revolución Rusa de febrero de 1917. Podría decirse que es parte de una serie de- de charlas que hemos tenido sobre la revolución. Abordamos ya la Revolución de 1905, algo sobre Lenin, algo sobre el Estado y la Revolución, una de sus obras. Digamos que esta charla de hoy pues también puede ubicarse un poco en este sentido. Generalmente la prensa, incluso de izquierda, y tiene muy presente la Revolución de 17 como los episodios de noviembre, ¿no? Entonces se le llama Revolución de Octubre porque en el calendario antiguo de Rusia, pues correspondía al mes de octubre, pero al cambiar el calendario al gregoriano, pues ya quedó fijada la fecha de noviembre. La Revolución de Febrero es peculiar porque, digamos, es como el comienzo de esta temporada, digamos, revolucionaria en toda esa nación, todo lo que entonces era el Imperio Ruso, pero ha quedado un tanto opacada, ¿no? Porque finalmente la gesta de los bolcheviques, pues sí fue, digamos, tuvo mucho impacto a nivel de Rusia, de las naciones de Europa y de Asia y en general de todo el mundo. O sea, no es algo gratuito, simplemente tiene sus causas. Sin embargo, como marxistas, pues no podemos o no podemos dejar de lado las cuestiones que conciernen a las revoluciones previas, tanto la revolución de 1905 como el estallido revolucionario de 1917 en febrero. Ahí es difícil establecer periodizaciones cuando uno se acerca un poco a los hechos, es decir, como que hay muchas premisas que van preparando el camino de la revolución. O sea, y este episodio pues, no es la excepción. Finalmente, Rusia había pasado por un gran periodo revolucionario en 1905 y como menciona Lenin, pues ya todos los actores del nuevo drama del 17 pues ya habían tomado su lugar, ¿no? Digamos que se había sido como un ensayo general, aunque aquella revolución fue derrotada, entonces dio paso a un periodo largo de represión, bastante duro para la población en general y también para los revolucionarios que pues volvieron al exilio o vieron sus periódicos cerrados, vieron sus círculos dispersados, círculos de revolucionarios dispersados aquí y allá, o enfrentaron la cárcel o incluso el exilio no al extranjero en Europa, ¿no? Por ejemplo, Siberia.
Después viene una parte dura de la historia de Rusia para todo el conjunto de la población, que fue la entrada del país en la Guerra Mundial. O sea, hay que recordar que la gran alianza entre Francia, Inglaterra y Rusia se enfrentan a la alianza formada por los estados llamados centrales, que eran principalmente Alemania, el periodo entonces Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Otomano. Bueno, el Imperio Otomano era como la parte más débil de esa alianza, pero estaba ahí finalmente representado. Entonces, esta guerra mundial pues es preparada por muchos eventos. O sea, finalmente la derrota de la Comuna de París, con la anexión que hicieron, que hizo Alemania de los territorios de Alsacia y Lorena, que eran territorio francés, pero con una afiliación germánica que le dio pretexto a Alemania de anexarlos, generando una gran tensión política y económica en el centro de Europa. Por otro lado, habían tenido lugar las guerras balcánicas, conflagraciones que involucraron al Imperio Otomano y los nacientes estados en los Balcanes, y que es donde finalmente pues, va a estallar la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta Primera Guerra Mundial significó para el Imperio Ruso una gran presión, ya que pues, finalmente el Imperio no estaba preparado para una guerra moderna en toda la línea. O sea, sí contaba con muchos soldados, sí contaba con mucho armamento, sí contaba con, digamos, un gran territorio para realizar maniobras de combate, pero y contaba con gran industria. Hay que recordar que Rusia se había industrializado en masa en las décadas pasadas a raíz de la reforma agraria de 1861, pero pues no estaba a la par de los estados como Alemania o como Francia. Entonces, los intereses de los capitalistas rusos, de los terratenientes rusos y de los capitalistas, por ejemplo, los franceses que eran acreedores del imperio, entonces estaban en mandar a Rusia a la guerra, pero pues obviamente el principal costo no lo pagaban ellos, lo pagaba la población rusa que ponía a los soldados, a los muertos. Y esta época también se caracterizó por otros aspectos. El hecho de que había una gran industria, pues ya había preparado un proletariado emergente, quizá no tan numeroso como el campesinado, que era la gran mayoría de la población, pero sí un proletariado bastante, bueno, que fue ganando conciencia, se fue politizando en el marco de una lucha de clases muy dura. Contaba además con la famosa inteligencia, es decir, un grupo o grupos intelectuales bastante influyentes, tanto a la izquierda como a la derecha, pero muy talentosos. O sea, los grandes escritores rusos, los músicos, los políticos, los teóricos marxistas, son un hito cultural y político muy importante, no solo para Rusia, sino a escala mundial. O sea, equiparables a la inteligencia de la ilustración. Entonces, estos nuevos grupos culturales e intelectuales rusos pues, van a tener mucha importancia. Y por otro lado, del lado del poder zarista, pues había una crisis, es decir, el Estado zarista ya llevaba más o menos unos 3 siglos gobernando y parecía que pues, cada nueva camada de gobernantes y nobles pues era pues, más decadente que la anterior. A lo mejor no con toda la carga, por ejemplo, de una descomposición del Imperio Romano, pero pues sí padecían un problema de representación y pues una estrategia bastante poco acorde a los tiempos de mantener la autocracia como diera lugar. O sea, la preeminencia del zar sobre cualquier tipo de institucionalidad de corte burgués o siquiera reformista, o sea, en un sentido más hacia lo europeo o lo estadounidense y que les hubiera permitido, digamos, absorber algunas capas descontentas para reforzar el poder de la monarquía. Entonces el zarismo pues no optó por eso, optó más bien por la represión y por la imposición de la figura del zar sobre el país. Eso no quiere decir que no hubiera como intentos, ¿no? de reforma dentro del mismo Estado zarista. Finalmente, algunos de los primeros ministros pues intentaron darle alguna forma burguesa al poder, tímidamente establecer un poder representativo de algún tipo, pero pues casi invariablemente fracasaron. O sea, no hubo eco en el mismo zar que se opuso.
Y bueno, ya la lucha de clases también los asustaba, ¿no? O sea, estaban viviendo bajo, después de 1905 sobre todo, pues vivían bajo el temor de que cualquier concesión a las masas, cualquier concesión democrática, pues alentara una revolución o alentara por lo menos una transformación importante que trastocara el equilibrio de poder entre el capitalismo, la nobleza, los terratenientes y pues, las otras capas de la inteligencia. Entonces, este cóctel pues se vuelve más y más explosivo conforme avanza la guerra mundial y tras unos primeros éxitos de los ejércitos de Rusia, pues empiezan las derrotas, o sea, finalmente la maquinaria económica y militar alemana se va imponiendo poco a poco. O sea, si la guerra hubiera sido solo contra Austria-Hungría, pues Rusia tendría más posibilidades, pero no era el único enemigo. Ahí donde perdían los austrohúngaros, pues entraban los alemanes con una maquinaria militar mucho más poderosa. Y se empiezan a suceder las derrotas. La guerra se estanca. Hay que recordar que en general, no solo en el frente oriental, también en el occidental, ocurre un estancamiento mortal en las trincheras, con miles y miles de muertos cada día, que suman después millones. Entonces, el desangramiento para Rusia pues es muy costoso porque pues es un país que no tiene como esas reservas industriales, no tenía ya como una estructura democrática o algo semejante que realmente le importara a los trabajadores. O sea, de hecho, el nacionalismo ruso tenía como muchos componentes religiosos, pero no propiamente nacionales. O sea, no había tan profundamente marcada una identificación con el país, sino con la localidad. Digamos que el nacionalismo ruso no prendió. O sea, basado en valores religiosos y en la figura del zar, pues se fue como resquebrajando el impulso militarista que pues comenzó alto y terminó muy abajo. Pues esto va, ya llegamos, por ejemplo, al año, la guerra estalló en 1914, hay que recordar. Para el año 1916 había una crisis porque pues, la incompetencia de los militares zaristas, pues ya era ojos vistos, o sea, todos lo tenían bien claro que los militares, los jefes militares zaristas no tenían el talento ni los elementos para vencer en esta guerra. Lo más que podían hacer era distraer las tropas, esperando que las tropas alemanas, me refiero, esperando un ataque formidable de los aliados, de sus aliados en Occidente. Entonces, pero pues la verdad parece que también pudiera ser que los aliados de Occidente esperaban un mayor desgaste ruso, o sea, y que ellos finalmente cosecharan los frutos de la victoria. Entonces era una guerra pues, estancada donde los alemanes tenían más posibilidades de vencer a Rusia y avanzar sobre el territorio oriental. Pero con los franceses a sus espaldas, pues también era difícil para ellos. Entonces, el contexto así puesto, pues es difícil. Y entonces los mandos aliados y las capas dominantes de Rusia, pues ya están en un grado de desesperación, pues empiezan a fraguar incluso complots contra el mismo zar, contra el zar y su familia, que estaban, ellos como familia estaban muy desprestigiados dentro del gran clan de los romanos. Se habían volcado a una especie de ascetismo y culto en donde tenía preeminencia el famoso Rasputín. Entonces Rasputín era pues, un santón ahí medio extraño que pues los había, digamos, o se había involucrado mucho con la familia y se había convertido en una especie de vocero de las intenciones y pensamientos de la zarina Alejandra, que para colmo era alemana, entonces pues el descrédito era completo, o sea, ella era acusada de traición o de estar apoyando a sus parientes en Alemania, y el zar pues era tachado de incompetente y de servil frente a Rasputin y además posiblemente un cómplice en la traición o la supuesta traición de la que hablaban. Entonces, la familia ya así aislada, pues enfrenta este complot monárquico que no llega a ellos, pero pues sí acaba con la vida de Rasputin. O sea, él finalmente se asesinado en 1916, precisamente por los nobles, o sea, por los nobles de la propia casa romana o aliados cercanos. Y bueno, ya ellos, pues el mensaje es claro, ¿no? Están perdiendo el apoyo de la nobleza, están perdiendo el apoyo en general de las clases dominantes y en general, pues hacia el pueblo, pues tampoco tienen una política clara. O sea, cuando empiezan a implementar reformas, pues estas ya no le interesaban al pueblo, ¿no? El pueblo ya quería más. Entonces, precisamente a fines de 1916 empiezan a estallar más y más huelgas
que ya son difíciles de reprimir, o sea, los mismos elementos del ejército y de las guardias de cosacos empiezan a flaquear y empiezan incluso algunos a simpatizar o mostrar simpatía hacia los manifestantes. Y finalmente llega la movilización de las mujeres, o sea, la misma policía ya advertía que las filas donde las mujeres esperaban adquirir comida o algo para sus casas, pues eran un hervidero de descontento donde pues iba a estallar todo, ¿no? Y pues tuvieron razón. O sea, finalmente las grandes manifestaciones de las mujeres en marzo, sí, por eso que fue en marzo del calendario gregoriano, pues ya llevan al estallido. O sea, ellas empiezan a impulsar a los mismos obreros a que paren las fábricas. Entonces empieza un movimiento de huelga general. O sea, las fábricas empiezan a parar y los obreros y las obreras y las mujeres de los obreros se lanzan hacia el centro del Petrogrado, que era la capital, bueno, la capital imperial. Entonces, estas movilizaciones enfrentan la represión policíaca, sí, pero digamos como aislada y desconectada. Las tropas se mantienen expectantes. Los cosacos empiezan también a vacilar, algunos dicen, o sea, hay algún texto por ahí que menciona que incluso algunos cosacos se enfrentaban a la policía. En todo caso, lo que sí ocurre es que en el motín empieza como una huelga, se convierte en una movilización de masas hacia los centros del poder, hacia los centros de las ciudades. Se moviliza el zarismo enviando tropas en masa para una represión. Pero en algunos de los batallones empiezan a voltear sus fusiles, algunas compañías empiezan por ejemplo, enfrentarse con los policías y así poco a poco los mismos cuerpos del ejército se empiezan a volcar a la revolución y empiezan a confraternizar con los obreros y las mujeres en las calles. Entonces llegan a enfrentarse con otros contingentes, pero la descomposición del ejército es total. Hay que recordar que el ejército ruso en ese momento estaba lleno de campesinos que habían sido reclutados muy recientemente. Eso es importante porque no todo el ejército era profesional, o sea, había oficiales y de carrera y etcétera, pero en realidad se había uniformado un montón de campesinos para mandarlos a la guerra y ellos pues estaban ahora confraternizando con sus semejantes. Entonces esta crisis y división en el ejército pues es crucial porque eso implica que pues volteen los fusiles, ¿no? En vez de apuntarlos a las masas en las calles, pues los voltean contra sus oficiales. Algunos mueren. Entonces ya se llega a un punto en que los contingentes y los obreros bueno, se dan reunión en el Palacio de Táurida, el famoso Palacio de Táurida, que era sede de la Duma, y queda dividida en dos. O sea, ahí empieza lo que es como el germen de la famosa dualidad de poderes que va a venir. O sea, de un lado está la Duma y de otro lado se organiza la Asamblea de los Trabajadores que se convierte en el Soviet, ¿no? Hay que recordar, el Soviet ya había existido en 1905, esta gran asamblea vuelve a la vida. Claro, está dominado por mencheviques y grupos un poco dudosos del socialismo reformista, pero es una asamblea de los trabajadores, o sea, los delegados que envían los distintos contingentes de obreros y soldados, pues llegan ahí para rendir informes y recibir instrucciones. O sea, se vuelve una gran instancia de organización donde están representados muchos de los partidos. Y no hay que olvidar que los bolcheviques estaban ahí, es decir, estaban desde las primeras movilizaciones, aunque esto pues a muchos les había tomado por sorpresa, pero se movilizan y deciden apoyar la insurrección. Claro, no tienen todavía el control, ¿no? Eso va a ser parte de la lucha que sigue a febrero. Entonces, en este contexto, ya de franca insurrección, o sea, ya es una insurrección de masas que pues ya va demoliendo los fundamentos del poder del zar. El zar anda dando vueltas por Petrogrado sin saber realmente bien ni qué hacer, desfasado de las noticias, desfasado de lo que está ocurriendo, mandando instrucciones que pues ya nadie atiende ni nadie toma en cuenta, pues es obligado a abdicar. Entonces abdica y en favor primero de su hijo, pero pues su hijo es un niño, o sea, y es enfermo, entonces pues, no tiene.
no tiene sentido, y entonces el poder pasa a me parece que es su hermano, su primo, bueno, el Duque Miguel. Pero el Duque Miguel pide un tren y el soviet le dice que pues muy bien puede ir a comprar su boleto, ¿no? O sea, lo mandan a volar y él dice pues mejor aquí no. Entonces él también abdica y se forma el primer gobierno provisional, encabezado por me parece que era también Gran Duque el Bo. Entonces, este nuevo poder va a caracterizar el siguiente periodo, que es el de la dualidad de poder. Ahora sí, entre un gobierno provisional organizado con base en los partidos representados en la Duma y el Soviet de Petrogrado, que es la gran instancia de organización y lucha política de los trabajadores, tanto con uniforme como sin uniforme. Aquí sí cabe, digo, el ejército como aparato de represión del Estado, pues es parte del Estado. Pero en este preciso instante de la historia de Rusia, el pueblo había sido obligado a uniformarse y a ir a combatir para los intereses de los capitalistas. Entonces, pues, cuando los obreros sin uniforme se rebelaron, pues esta otra fracción del pueblo obligada a la leva, pues también se rebela y aunque se quede el uniforme, pero reparten las armas. O sea, eso también hay que notarlo. Los arsenales, pues, son reventados y las armas se reparten entre la población. Esa es su fuerza. Y eso es algo que viene desde los textos de Marx, ¿no? O sea, el pueblo armado, la experiencia de la Comuna de París. O sea, el Soviet no es solamente una gran asamblea de decisión y de liberación, sino que es la asamblea del pueblo armado. O sea, los obreros andaban por las calles armados, porque precisamente esa era la fuerza y eso es lo que el poder zarista pues ya no pudo detener. Entonces el zar termina bueno, abdicando y queda arrestado en su palacio de retiro, me parece que era Gatchina, y entonces ya el régimen nuevo pues va a ser una república. Claro, una república que pues va a vivir esas contradicciones del momento, ¿no? O sea, las contradicciones principalmente en cuanto a la guerra. O sea, los burgueses y semisocialistas o socialistas reformistas que estaban al frente del gobierno provisional, pues van a hacer esfuerzos sobrehumanos para mantener el Rusia en la guerra, porque ellos tienen o mantienen el acuerdo o quieren mantener el acuerdo con la burguesía internacional. Entonces, pues esa va a ser la siguiente etapa de lucha. O sea, la población, pues, va a luchar o tiene que llegar a la cuenta de que el triunfo de la Revolución de Febrero pues, no es el fin de esta historia, ¿no? Sino que es como el comienzo, de hecho, pues, de una nueva etapa para Rusia y para ahora que para el proletariado ruso y para el proletariado internacional. Pero pues ya dejo aquí esta introducción con algunos elementos. Y gracias. Pues bien, gracias Gil por esta pequeña introducción de la Revolución de Febrero. No sé si haya compañeros que quieran participar, hacer algún comentario para que van a ir anotando. ¿Sí? Creo que quiere participar ahí, pero no lo oigo. ¿Sí? En lo que van anotándose los compañeros, pues hacer el repaso de lo que comentaba Gil, ¿no? De toda esta revolución que no, la revolución de octubre, pues es muy difícil de que concluyera en lo que se comenta si no hubiera el precedente de la revolución de 1905 y la revolución de febrero. Pero bien, por ahí ya están ahí levantando la mano. A ver si ya lo podemos escuchar. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí ya te escuchamos. Muchas gracias. Sí,
Es bien, bien interesante también cómo dentro de de las movilizaciones que se dan a partir de febrero y sobre todo también bueno, pues lo que continuó siendo en marzo, pues ya hay dentro de los que apoyan estas movilizaciones, eh, figuras que van a liderar el oportunismo, ¿no? De, sobre todo estas facciones que van a consolidar como un proyecto de sucesión, burguesa, ¿no? Y que, bueno, la monárquica, pues la comentó Gil con el duque de Love y el hermano del zar, pero también está, y tenemos del otro lado a Kerensky, ¿no? Que aunque también tiene como este título nobiliario, me parece que es como un proyecto más tirado a lo burgués, ¿no? No tanto monárquico. Y que justamente en esta dicotomía, esta dicotomía de lo monárquico y lo burgués y este conflicto entre los proyectos que pues estaban casi sobre la mesa, viene Lenin, ¿no? Con sus tesis de abril y pone también en el centro la necesidad de definirse hacia una sociedad, este, que se resuelva bueno, que se resuelva todo este conflicto por una lucha de clases, ¿no? Que era necesario esta organización, la paz, evidentemente, con respecto a la guerra, también pone como centro la tierra, lo agrario y también pone, bueno, pues su frase, ¿no? Icónica, ¿no? Todo el poder a los soviets, ¿no? Que era como la propuesta de organización que se quería o que ellos definían, ¿no? Y mientras este jaloneo entre los monarquistas y los burgueses, pues como que distraen y separan el voto público, este, fue ahora sí que un poco más evidente, ¿no? El crecimiento en la aceptación ya del partido bolchevique como tal, ¿no? Y que, bueno, pues además de que no era como el partido, favorito en un primer momento, no era un partido como mayoritario, pues llegó a mover estas masas, ¿no? Y justo, ¿no? Estas tesis de abril que ya, o sea, ya, creo que, no sé, es que luego me confundo con los meses y con cómo se dice, ¿no? O sea, porque empieza, pues, la Revolución de Febrero, los actos de marzo, en donde ya aparecen, las mujeres, y donde ya abdica el zar, y creo que enseguida, el siguiente mes, aparecen ya las tesis de abril, o no sé, ya, si así es, así, o nada más porque es mi secuencia. Este, entonces, pues sí, o sea, como que ya se pone sobre la mesa esta discusión, ¿no? Sobre el socialismo, la necesidad de transitar a una Rusia, socialista y que tenga em, estas conformaciones políticas que le den el poder precisamente al pueblo, ¿no?
esta necesidad también, bueno, pues de acabar con el mismo imperialismo, porque otro de los textos que se va a publicar en ese, en esta, no sé si en ese año y no sé tampoco en qué mes, pero va a ser el imperialismo fase superior del capitalismo, también, también de Lenin, ¿no? O sea, y que ya está hablando de un problema que surge en esta sociedad y que está también instruyendo al conocimiento de de ese mismo problema, ¿no? Entonces, bueno, pues estas tareas inmediatas de instauración del socialismo pues ya se van a discutir, ¿no? Ya más seriamente y no nada más como un apartado periférico, sino que ya a partir de esta labor propagandística, panfletaria de Lenin y de colaboradores, pues ya va a estar pues en el centro de las discusiones, ¿no? Después de esto, a pesar de que, bueno, en la Revolución de Febrero, pues todavía no había como esta inclinación al socialismo, ¿no? O sea, había mucho malestar por la guerra, había mucho descontento por todas las muertes que había de soldados, de militares, campesinos que habían ido a la guerra en unas condiciones deplorables y que los mandaban pues a morir, ¿no? Son las mujeres las que pues protestan, ¿no? Porque ellas también resienten eh, como familiares, pues sus esposos, sus hijos, que se van a la guerra y padecen este despojo de lo más querido, ¿no? Que es, pues son sus allegados. Y bueno, pues hasta aquí la dejo y pues gracias. Bien, compañera Anaí. Sí, no sé si alguien más quiera participar. Mientras ahí haciendo una aclaración con el libro que decían ahí, es el del Estado y la Revolución, porque el del imperialismo, fase superior al capitalismo, se escribe en 1916. El del Estado y la Revolución se escribe precisamente entre la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, y que tiene que ver mucho, ¿no? El título dice el Estado y la Revolución, la teoría marxista del Estado y la tarea del proletariado en la Revolución. O sea, es ahí un poquito la aclaración. Por ahí levantó la mano el compañero Julián. ¿Quiere participar el compañero? Sí, gracias, compañero, Sí, compañera. adelante, compañero. Sí, bueno, a mí en primer momento me hago la pregunta de qué tanto, qué tanta enseñanza nos deja la revolución de 1917 en la actualidad, ¿no? Qué se podría aplicar de manera dialéctica, ¿no? A través del tiempo y en ese tremendo esfuerzo que se hizo, ¿no? Es cierto, como comentaba el compañero, de la revolución de 1905 y también de la Comuna de París, ¿no? Donde se aplica en poco tiempo, pero de ahí solamente es una relación muy, pues, muy corta en tiempo en relación con la revolución bolchevique, ¿no? Y donde se lograron los mejores derechos, beneficios para la clase trabajadora, ¿no? Y el voto a la mujer, derecho al trabajo igualitario, trabajo igual, salario igual, educación superior para igualitaria, este, en fin, todo lo que significa la revolución bolchevique, ¿no? Pero también nos permite ver que cómo la labor que hizo dos personajes históricos que cumplieron sin duda su papel, ¿no? Su función, Lenin y Trotsky, ¿no? Como por la capacidad organizativa y de crítica y de estudio en lo teórico aplicado a la disciplina en su momento y por supuesto también militar, ¿no?
cómo pudieron, en base a estas dos figuras, levantar todo un pueblo, ¿no? Y pensar también que el, el hubiera, ¿no? Aunque no se debería usar ese concepto, ¿no? Pero pensar en el hubiera si se hubiera concretado la revolución en otros países, ¿no? Es decir, el internacionalismo que se buscaba, ¿no? Que Lenin lo manifestaba de manera abierta y directa, ¿no? Que sabía que era un error pretender implantar el socialismo en un solo país, que fue un error y sin duda lo sigue siendo, ¿no? Y entonces pensar esa posibilidad, ¿no? De que la revolución hubiera sido traicionada en Alemania y que hubiera permeado hacia el resto, por la mayoría de los países en Europa y qué hubiera sucedido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez esa es la razón por la que Lenin sea uno de los personajes históricos más calumniados en todos los tiempos, ¿no? De más, con más mentiras alrededor de él, ¿no? Y de los que en su momento buscan un cambio de sistema, ¿no? Igual pasa con otros dirigentes, como el Che, por ejemplo, ¿no? Que igual, uno de los personajes más, donde han vertido más mentiras, ¿no? A su alrededor. Pero comentaba de que qué enseñanzas nos deja porque cómo se percibe, que una vez que se da la enfermedad de Lenin, esta enfermedad de cuestión cerebral, ¿no? Que le empieza le empiezan a aconsejar que se debe de descansar, que debe de mantenerse alejado de la política y cómo inclusive sus allegados, familiares y médicos intentan mantenerlo, que no se estrese de más y le muestran, dice un libro por ahí de un texto de libros de periódicos atrasados, ¿no? Y él se da cuenta perfectamente de lo que está sucediendo, ¿no? Pero ya no puede incidir políticamente, ¿no? Y empieza ese tremendo mal que es la burocratización del partido, ¿no? Que todo lo que él criticaba de manera tajante y en su misma persona de que no se permitía ese, al- ese sacralizar la figura política de alguien, empezando por él mismo, ¿no? Que no debería de ser, ¿no? Que solamente era un ser humano que estaba cumpliendo su función histórica, su momento histórico, ¿no? Al igual que otros miles de obreros bolcheviques y obreras bolcheviques, ¿no? Y sin embargo, al morir, lo primero que se hace es hacer eso, ¿no? Empezar a crear figuras, bustos, mausoleos, que prácticamente le crean un mito, ¿no? Alrededor y se empieza a crear esa forma determinante de un personaje o de una serie de personajes, ¿no? De que empiezan a crear o a decir que interpretan el marxismo de una manera reaccionaria, ¿no? Y empieza la persecución, empieza la desaparición de, de esos personajes que hicieron la revolución, ¿no? Hasta casi concluir aquí en nuestro país, ¿no? Con la muerte de tal vez el único personaje que hubiera podido recuperar esa tradición bolchevique que era León Trotsky, ¿no? Entonces, finalmente, esta cuestión que quería comentar un dato importante, bueno, me parece un dato importante de que al inicio, en un libro que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero que es de Krupskaya, la esposa de Lenin, donde menciona que la Revolución Rusa inicia originalmente o inicialmente inicia en unos círculos de estudios de educación para adultos, ¿sí? Es decir, toman de pretexto obviamente un país con alto rezago educativo, ya lo había comentado el compañero al inicio, empieza con este pretexto, ¿no? Entre comillas, ¿no? De educación para adultos, de jóvenes y adultos, y empiezan a hablar de los derechos laborales, de los derechos igualitarios, de la posibilidad de otra sociedad en base donde no hubiera explotación del hombre por el hombre, donde cada quien tuviera la posibilidad de crear riqueza y compartirla con su familia. Hay una serie de cuestiones que solamente se imaginaban los obreros este, rusos, ¿no? Y eso me pareció interesante porque ahí es donde finalmente yo tenía esa duda, ¿no? Esa curiosidad de cómo empezaron, ¿no? ¿Cómo fue que iniciaron la organización de los soviets, que entiendo que significa asamblea, comunitaria, donde todos participan y toman una decisión, ¿no? Hasta llegar que en base a esos soviets, miles de grupos de soviets en todo el país, se crea una revolución, ¿no? Se crea una revolución y toman el poder. Creo que eso es lo que a mí en lo particular me parece interesante, ¿no? Como enseñanza de qué nos puede dejar aquí a más de 100 años de este suceso histórico, ¿no? Que impactó y que sigue impactando a todo el mundo, ¿no? Independientemente de que se pueda coincidir o no coincidir con el marxismo, con el socialismo,
sin duda ese suceso cambió, ¿no? Un libro muy significativo es del estadounidense, los 10 días que conmovieron al mundo, ¿no? Que cambiaron al mundo, ¿no? Son sucesos que solamente se da una vez, ¿no? No un intento, un cambio de sistema que finalmente se pierde, se diluye por la traición y burocratización del mismo partido, de algunos dirigentes, ¿no? Pero que sin duda deja la posibilidad o dejó la posibilidad a en muchas partes del mundo de poder empezar a crear esta posibilidad teórica y científica de que es posible cambiar el sistema en base a un estudio crítico de la teoría marxista aplicada a la realidad económica y social para poder cambiarla, ¿no? Un método marxista que nos deja claros que podrían criticarlo, pero que finalmente son datos comprobables y científicos, ¿no? Que se pueden aplicar en tanto en lo social, en lo económico y en la naturaleza, ¿no? Ese sería mi comentario, camaradas, gracias. Sí, gracias compañero por tu comentario. No sé si hay alguien más quiera, participar. Si no, por ahí Gil levantó la mano. Sí, adelante Gil. Sí, nada más comentar antes de otras participaciones, lo de las fechas. Hay que tener en cuenta básicamente que Rusia antes de la época, digamos, soviética usaba el calendario juliano. Entonces tiene un desfase de 15 días respecto al calendario gregoriano. Entonces la revolución de febrero pues, podría llamarse la revolución de marzo, ¿no? O sea, febrero del calendario juliano, ya era marzo del calendario gregoriano. Así que la de octubre, en realidad, bueno, para nuestro calendario es en noviembre. Entonces, porque están desfasados 2 semanas. Entonces, de la secuencia, la revolución de febrero tuvo lugar, prácticamente fueron las últimas 2 semanas de febrero del 17. Desde, bueno, estalla o le dan como fecha inicial, digamos, muy formal del estallido, el Día de la Internacional de la Mujer, que fueron las grandes manifestaciones de las mujeres, y termina a principios de marzo, o sea, bueno, es digamos la fecha límite que se le da, a principios de marzo, cuando aplica el zar. Entonces, eso digamos es un poco la fecha, digamos, febrero del calendario juliano, marzo del calendario juliano, pero ya ambas fechas ya serían dentro de marzo del calendario gregoriano actual. Y bueno, las tesis de abril creo que serían las tesis de mayo, ¿no? O sea, sí hay como un tema ahí con las fechas porque pues, el Imperio Ruso se regía por su por su propia calendario. Entonces, digamos, vienen los procesos de movilización. Bueno, la guerra mundial va a seguir hasta el 18, hasta 1918 se cubre el periodo de la revolución. Pero para Rusia, pues son en esta parte, ¿no? O sea, la revolución de febrero, ahora sí que en marzo del gregoriano. La obra de Lenin, precisamente como dice Edgar, venía el imperialismo fase superior del capitalismo, venía del 1916. Creo que no se publica en esa fecha, creo que se publicó hasta el 18, o sea, como que se le conoció muy limitadamente por lo mismo, ¿no? De la clandestinidad. Y el estado de la revolución se compuso ya en el 17, para precisamente para enfrentar la coyuntura de la situación revolucionaria. Se hizo, Lenin hizo un libro llamado, o más bien un cuaderno de trabajo, que era el marxismo y el Estado, precisamente frente a estas situaciones, y después ya el Estado de la Revolución. Entonces, sí, más o menos van como en esa secuencia de hechos. Entonces vienen después las jornadas de junio. Entonces, también fue otro alzamiento, ¿no? Que hubo intermedio, que fue derrotado antes de las jornadas finales de noviembre, el calendario gregoriano del 17. Entonces eso nada más como un apunte, ¿no? Para situar un poco temporalmente la parte de este periodo. Sí, pero bueno, quedo atento a más participaciones. Muy bien, gracias Gil. Pues si quieren, yo también quisiera ahí, comentar algo. Por ejemplo, ahorita nosotros que hacemos estas charlas al interior de Morena y muchos compañeros lo ven como algo pues muy lejano o algo bastante
pues inútil, ¿no? Discutir, pues nosotros lo vemos que es todo lo contrario, que tiene mucha validez. Finalmente nosotros, estudiamos este tipo de acontecimientos históricos, pues para no cometer los mismos errores, o sea, finalmente en la revolución rusa, en la revolución de octubre, pues llegaron a una revolución vía socialista que finalmente fracasó o que se desvió o degeneró, por lo que ya explicaba el compañero. Pues también es una razón para estudiar todo ese proceso. Pero esa revolución socialista no se hubiera llevado a cabo sin las revoluciones previas, como la Comuna de París, que fue de las primeras alzamientos proletarios, ¿no? de la época moderna. Y en el caso de Rusia, pues la revolución de 1905. Hay que comentar que, por ejemplo, pues ya el sistema zarista, este sistema monárquico, pues ya era bastante anacrónico para su época. Por ejemplo, el rey en Francia, pues ya tenía como un siglo que había caído. Y sin embargo, en Rusia, pues seguían manteniendo este régimen monárquico, pues que pues, era un lastre para toda esa zona. Finalmente Rusia no solamente era un país, era toda una zona gigantesca de múltiples países y zonas, y seguían controlando, o sea, el régimen zarista seguía controlando y se mantenía a punta de la represión. La revolución de 1905 finalmente fue aplastada, fue bañada en sangre para mantenerse el zar, que finalmente pues dio después unas ciertas concesiones, pero no se hacía el tránsito a esta democracia burguesa que se esperaba y que fue precisamente lo que ocurrió en la revolución de febrero de 1917. El régimen monárquico ya era insostenible por sus propias condiciones y pues finalmente a través de las movilizaciones, ya se explica aquí que el 8 de marzo, ¿no? En una movilización del Día Internacional de la Mujer, pues cae, ¿no? Empieza a caer el régimen zarista y pues el régimen zarista cae muy fácil. Yo veo mucho aquí analogía con la Revolución Mexicana. Ahorita con lo que comentaba el compañero de que a lo mejor no es muy propio meternos a esto de qué hubiera pasado, ¿no? Si la revolución, por ejemplo, de rusa, no hubiera existido un Lenin, ¿no? Y la revolución, rusa de febrero hubiera seguido su cauce, ¿no? Era una revolución que ya establecía un régimen, pues, democrático, burgués, ¿no? O sea, dentro de la democracia burguesa, que fue poco con lo que ocurrió en la Revolución Mexicana. Hay que recordar que, pues, también aquí Porfirio Díaz cayó en muy pocos días, ¿no? Después del estallamiento de la revolución. Fueron muy días los que cae Porfirio Díaz y se instaura una república democrática burguesa. O sea, y en el caso de Rusia, pues al concluirse con la revolución socialista y con la revolución de Lenin, pues se avanza, ¿no? Incluso todavía más que lo que se avanzó aquí con la revolución democrático burguesa. Hay que recordar que Rusia se convirtió en una potencia mundial, o sea, de un país feudal pasó en unas cuantas décadas a una potencia económica mundial y llevó hasta un perro al espacio y hacía cuestiones de desarrollo brutales, ¿no? Debido a la superioridad de la economía planificada, que a lo mejor en el caso de México, pues no se llevó a tanto. O sea, México también tiene pues un territorio bastante amplio y rico, ¿no? En recursos, naturales, que a lo mejor con una economía o una revolución socialista, ¿no? Entramos al terreno del hubiéramos llegado a un estadio similar, ¿no? Como tuvo Rusia, ¿no? En sus alcances. Pero bueno, eso es parte, ¿no? Quizá del análisis, de entrar dentro de los supuestos que finalmente son necesarios, para hacer este tipo de análisis. Ahora ya un poquito entrando a la revolución de febrero, pues finalmente la gente fue la que
tumba al zar, ¿no? Tumba al gobierno, al régimen monárquico, pero le da el poder a esta ala, pues sí, moderada, ¿no? Que era Kerensky, con el gobierno provisional de Kerensky. Kerensky finalmente, pues era dentro de un ala revolucionaria, ¿no? También le tocó estar en la clandestinidad desde 1905. Yo creo que se salvó de la represión y andaba ahí, pues sí, en un ala revolucionaria, ¿no? Y de cierta forma en cuestiones de apoyo a los trabajadores y varios sentidos, pero en un ala bastante moderada. Finalmente lo que Kerensky buscaba pues era este régimen democrático burgués, ¿no? O sea, que se les respetaran los derechos a los trabajadores, un ala como de cierta forma economicista. Eh, y pues que era un avance, pues sí, sí era un avance, con respecto al régimen monárquico zarista, pues sí era un avance. Y yo creo que ahí entra la discusión en la cuestión del marxismo, porque finalmente en la actualidad nosotros apoyamos a ciertos regímenes pues democráticos burgueses, como pues, aquí lo mismo lo tenemos en nuestro país, ¿no? Por con el régimen o el gobierno, ¿no? De la cuarta transformación, finalmente se enmarca, ¿no? Dentro de esos regímenes que sí son como revolucionarios, pero moderados, ¿no? O sea, hasta cierto punto nada más. Pero la diferencia que se hace Lenin o que tuvo Rusia fue finalmente con Lenin y que construyó una organización bolchevique desde pues que tenía décadas, y esa es la situación que nosotros no tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Una organización, construida como lo hizo Lenin con la organización bolchevique, que yo creo que eso es la diferencia, que finalmente Lenin llega, escribe las tesis de abril, bueno, por ahí yo sí tengo entendido que las tesis de abril sí fueron en abril. Las tesis de abril las escribe en su trayecto, si no mal recuerdo, del tren de Alemania a Rusia, y en lo que llega da el discurso, ¿no? Finalmente el discurso sí lo da en abril, pero lo escribe en ese lapso, ¿no? Entre marzo y abril. Y finalmente en la tesis de abril lo que dice Lenin es, bueno, pues si ustedes tomaron el poder a los soviets, ¿no? Finalmente los soviets estaban constituidos, pues entonces, ¿para qué se lo dan a Kerensky? Quédense ustedes con el poder. Finalmente eso era lo que decía Lenin, y de ahí su consigna de todo el poder al soviet. O sea, el soviet había hecho la revolución, el soviet había hecho la revuelta, el soviet había tumbado al zar, pues lo justo era que el soviet pues, se quedara con el poder. O sea, finalmente esa era la, la solución de Lenin. Y después pues viene entre la revolución de octubre y la revolución de febrero, pues todo este periodo de transición que ya se mencionó, ¿no? Bien, las jornadas de julio, un intento de golpe de Estado, ¿no? El famoso golpe de Estado de Kornilov, que finalmente buscaba pues, un golpe de Estado fascista. Aquí en México lo tuvimos con Victoriano Huerta, ¿no? Un régimen militar que buscaba el golpe de Estado. O sea, todo más o menos con ciertas similitudes, pues ahí se enmarca, ¿no? Y en ese periodo, si no mal recuerdo, los bolcheviques se unieron con Kerensky para detener el golpe de Estado, porque con un golpe de Estado de un fascista, pues les hubiera ido peor a los bolcheviques. Entonces apoyaron de cierta forma al gobierno de Kerensky para derrotar a Kornilov, y después dieron un golpe de Estado contra el propio Kerensky. Entonces sí son una serie de situaciones que hay que ir pues analizando, y son bastantes, ¿no? Bastante amplias. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo en mi comentario. No sé si alguien más quiera participar, dar opinión, o pasamos, regresamos con Gil. Por ahí la compañera Anaí levantó la mano. Ay, gracias. Justo eso, ¿no? Ese problema de que a nosotros, bueno, nosotros nos ha tocado ver cómo pequeños movimientos de corte, pues, revolucionario, socialista, son mermados, ¿no? Por ideologías que permean dentro de estos movimientos, ¿no? Sin embargo, también
esta, esta, este proceso histórico nos, ahora sí que nos muestra un poco el lado contrario, ¿no? De cómo también se apalancan estas ideas socialistas de ideologías no tan radicales, ¿no? No tan revolucionarias como lo fue Kerensky, ¿no? Este, y que a partir de eso se busca una profundización y se busca una verdadera radicalidad, ¿no? Que da el problema de pues la liberación social, ¿no? La liberación de los regímenes, la toma de los medios de producción y la toma del poder político por los obreros, ¿no? Que ahora sí que para que esto nos aterriza, ¿no? Porque siempre que nosotros nos acercamos a la discusión política presente, ¿no? En Morena, como dices, nos tachan de utópicos, ¿no? Bueno, ustedes de qué están hablando, eso no se puede. Y justo, pues es esto, ¿no? O sea, se puede profundizar el movimiento y se puede eh, eh, aspirar a una liberación de la clase trabajadora y de la sociedad en general. No es la primera vez que se pretende hacer, ¿no? Y que ha pasado. Y que, bueno, pues eso por ahorita. Gracias. Bien, compañera Anaí. Entonces, no sé si haya otros comentarios. Regresamos con Gil. Sí, si quiere. Ok, adelante, Gil. Sí, a lo mejor un par de temas. Finalmente, hay que ver digo, hay como muchos orígenes de los revolucionarios en Rusia. O sea, por ejemplo, el compañero Julián habla de esta parte, ¿no? Bueno, creo que hay varias partes. Pues el inicio, ¿no? O sea, del movimiento y las enseñanzas que deja. Pues, finalmente, sí había círculos, ¿no? Es un poco la cuestión de la inteligencia rusa, ¿no? Parte de la inteligencia era marxista. Se había ido orientando al marxismo desde la generación de Plejánov y Vera Sasulich. Se habían ido acercando a las posiciones marxistas. Mucha la influencia del socialismo alemán, o sea, Marx Engels, pero también del Partido Socialdemócrata. Y bueno, pues esta inteligencia estaba en contacto con la literatura socialista de Europa Occidental y Central. Entonces había ido haciendo digamos, difusión y propaganda del marxismo entre los sectores más o menos ilustrados y más ilustrados, y ellos iban difundiéndolo entre trabajadores, entre la población obrera. Y sí, pues era curioso porque los círculos de estudio eran muchas veces clandestinos, realmente había restricciones para reunirse. A veces se reunían con la cuestión de la educación de adultos, o por ejemplo, había fiestas de pasteles, ¿no? O sea, daban como pretexto que era una celebración, ¿no? De alguna reunión privada para poder enseñar marxismo. Entonces, sí había como varios temas ahí. Y en la cuestión de las enseñanzas, pues yo creo que las revoluciones en general y la revolución rusa en particular no solo dejan enseñanzas en el sentido pedagógico, ¿no? Digamos, de la experiencia, ¿no? De la experiencia como tal. O sea, no solamente la enseñanza, sino que provocan cambios históricos de gran alcance. O sea, la Revolución Rusa, ya la de febrero, pero digamos el proceso hasta la de noviembre o octubre,
y pues transformaron al mundo. O sea, empezando por el hecho de que la guerra mundial prácticamente se detiene. O sea, entre la revolución rusa y la intervención de Estados Unidos detienen el proceso de la guerra mundial. O sea, llevan a la paz de Versalles. Y aquí, bueno, no hablamos de política como historia, como ficción, ¿no? Sino realmente hablamos de los hechos, de los hechos que ocurrieron, ¿no? O sea, ese tajo a la guerra y llevó a la paz de Versalles, a la revolución en Alemania y después al surgimiento del fascismo. O sea, el proceso histórico, pues llegó a muchos cambios a nivel local, regional y mundial. O sea, luego la existencia de la Unión Soviética pues va a cambiar el ciclo de la historia. O sea, realmente le imprime algo totalmente diferente, ¿no? O sea, un estado separado de la hegemonía imperialista y un estado que, aunque ya se hallaba burocratizado y en una dinámica pues que prácticamente ya apuntaba a la regresión desde los tiempos ya de Stalin, en realidad por su situación internacional, se veía obligado a oponerse a las potencias imperialistas. Eso es curioso y es curioso en la historia rusa. O sea, el papel nacional de Rusia, incluso en sus épocas de derecha, o sea, de alguna manera acaba oponiéndose a otras potencias que también están a la derecha. O sea, el viejo imperio ruso en algunas épocas su progreso estaba en contradicción con el progreso de las otras potencias. La Unión Soviética estaba en contradicción con Estados Unidos, por ejemplo. O sea, es lo que se llamó el proceso de la Guerra Fría. La Rusia actual, por alguna circunstancia, la Rusia capitalista actual, está en contradicción con las otras potencias imperialistas. O sea, es una cuestión de, quizá hay muchos factores históricos, pero por ejemplo, la posición que ocupa el puente entre Europa y Asia. Y el hecho de poseer una cantidad inmensa de recursos que son lo que apetece, ¿no? Las potencias imperialistas, o sea, quisieran ver reducida a Rusia y poder repartirla, o sea, repartirla pues como una conquista colonial. Entonces, eso es peculiar. Entonces, sí, la Revolución Rusa nos brinda muchas enseñanzas a través de cómo es el proceso revolucionario en vivo, o sea, en sus distintas fases, y a partir de lo que se puede teorizar ahí, o sea, lo que se puede obtener como teoría. O sea, finalmente estamos hablando de que Marx y Engels llegaron a trabajar hasta la Comuna de París. O sea, ya la generación de Lenin, Rosa Luxemburg, Trotsky, etcétera, ya tuvieron la experiencia de 1905 y después van a tener todavía la del 17. Entonces van a intentar, bueno, elaborar dentro de sus posibilidades la teoría de esta etapa. Y ahora hay que sumar, ¿no? La experiencia de febrero, la experiencia de octubre y la experiencia del todo el devenir de la Unión Soviética, ¿no? Eso es una masa inmensa de material para analizar, teorizar y para pues, obtener esas enseñanzas. A lo mejor febrero lo que nos muestra en vivo, no es que en su mismo jugo es la emergencia de las masas bajo el capitalismo, ¿no? O sea, que la revolución no solo es posible, ¿no? Sino que es una consecuencia del capitalismo. O sea, el hecho es, hay una dinámica entre las masas y sus liderazgos, entre las masas y el Estado, dentro de las mismas masas, las masas y la situación internacional, o sea, las masas y el contexto de explotación capitalista, terrateniente feudal y en general colonial. O sea, y pues hay un montón de temas, ¿no? O sea, Rusia en esa época era imperialista, era colonialista, era pues una potencia opresora, pero a la vez era también como que un rehén del capitalismo internacional, o sea, estaba muy endeudado, por ejemplo, con Francia. Entonces, si algo también nos deja eso desde febrero, o sea, de ver cómo las masas pasan de aparentemente ser reservas de la reacción, ser defensoras del régimen zarista, o por lo menos indiferentes, y de repente se enfrentan a ese régimen, lo derrocan. Y no solo eso, sino que no se quedan ahí, sino que empiezan a organizarse. O sea, realmente, o sea,
hasta cierto punto el soviet es espontáneo, espontáneo en el sentido de que ahí confluyen las masas para buscar el siguiente escalón, o sea, el siguiente escalón de la rebelión, de que se convierte en revolución. Entonces, por eso puede llamarse revolución también, o sea, no solamente fue que tiraron al zar para poner otro zar, ¿no? O sea, las masas estaban bien claras de que ellos no querían otro zar, o sea, no querían más monarquía. Por eso la sucesión fue imposible. Entonces el gobierno que en su corazón era, o sea, el gobierno provisional que en su corazón era monarquista, pues tuvo que ir avanzando hacia la república y proclamarla, ¿no? O sea, de plano, librarse del zarismo que pues ya no era una solución, ya era el pasado. Y esta instancia de organización, los soviets, y principalmente el soviet de Petrogrado, pues es obra de la clase trabajadora, ¿no? Es algo que la clase trabajadora es a lo que llega, o sea, cuando impulsa esa profundización, ¿no? Como mencionaba Anaí, esa cuestión de la radicalidad, ¿no? O sea, la radicalidad no es solo cosa de intelectuales marxistas o no, que buscan escalar los cambios, ¿no? O sea, finalmente las masas revolucionarias pues van a estar frente a esa disyuntiva, ¿no? O sea, seguir avanzando, profundizar los cambios o enfrentar el peligro del retorno. O sea, que la situación política tenga un reflujo y pues enfrentar otro ciclo sangriento. A lo mejor los rusos de esa época lo tenían claro, ¿no? O sea, retroceder como en 1905, pues enfrentar otro reflujo contrarrevolucionario con fusilamientos en masa y una década más de opresión, ¿no? O sea, de alguna manera ellos ya tenían esa experiencia, ¿no? Y tenían presente que pues frente a un reflujo, pues lo único que se puede hacer es profundizar en los cambios, profundizar en la organización, profundizar en la revolución. Y no es no se les planteó en ese momento como una cuestión de teoría, ¿no? Por lo menos en ese periodo de la revolución concretamente de febrero, esto era una necesidad práctica. O sea, era el ya, el aquí y el ahora. Hay que ir en ese sentido, porque también, o sea, ¿qué sentido tenía haber hecho lo que habían hecho, haber arriesgado sus vidas para que el gran duque Miguel llegara al poder, ¿no? O sea, ¿de qué servía haberse arriesgado, de haber sufrido los balas y los muertos? El gran duque Miguel, sí, creo que hay un micrófono. Sí, gracias. O sea, ¿qué caso tenía arriesgar la vida, la seguridad, todo lo que se pudiera, poco, mucho que se pudiera tener para que un gran duque Miguel se entronizara, ¿no? O sea, es algo que pues no tiene ningún sentido en ese momento ni lo podía tener después. Y luego, claro, ahí entra en acción el reformismo, ¿no? El reformismo que empieza a hacer, o sea, pues sí, empieza como a dorar la píldora, ¿no? O sea, sí, a lo mejor el Duque Miguel no, pero pues vamos a buscar una fórmula que nos deje contentos a todos, ¿no? Entonces ahí empiezan los gobiernos provisionales a hacer como su labor, ¿no? O sea, ir quitándole la radicalidad precisamente a la revolución y ir como encauzándola pues a un gran acuerdo, ¿no? Con la gran burguesía, los terratenientes, buscando preservar lo más posible del viejo régimen que estaba, pues que en realidad ya se había derrumbado. Y entonces es ahí donde entra una cuña que a lo mejor los reformistas no esperaban, ¿no? O sea que no esperaban que las masas estuvieran tan radicalizadas, tan politizadas, y que permitieran el avance de la cuña bolchevique. Que la cuña bolchevique, por decirlo en lenguaje contemporáneo, hackeara todas estas previsiones o juegos e entregas, pequeños rejuegos que tenía preparada el reformismo, ¿no? Aliándose con las fuerzas del viejo régimen para preservar lo más que se pudiera, dar un nuevo régimen que en realidad perpetuara la explotación y perpetuara todos los, o sea, embotara, ¿no? Todo el filo revolucionario de las masas en una serie de rejuegos ministeriales, supuestamente democráticos, jugando a lo mejor un partido ahorita, a lo mejor después hacemos varios partidos, nos empezamos a repartir el poder, o sea, la politiquería y el parlamentarismo como armas de la contrarrevolución. Y llegar a un punto en que la contrarrevolución pudiera avanzar ya con los bayonetas contra las masas. O sea, porque eso es lo que preparaban los gobiernos, ¿no? O sea, durante la dualidad, mientras el gobierno provisional era débil, no se atrevía a ir contra el soviet. O sea,
Si hubiera tenido la fuerza del gobierno provisional de socialistas y liberales, hubiera empleado las bayonetas contra las masas. Y eso, las masas, si no lo sabían, por lo menos sí lo intuían. O sea, ellos sabían que el gobierno provisional había que tenerle la correa corta. Pero a lo mejor las masas no lo tenían tan claro ni sabían muy bien cómo, porque no había una experiencia democrática, o por lo menos de superficialmente democrático burguesa en Rusia. Y los gobiernos provisionales estaban usando la demagogia y el rejuego politiquero para ir avanzando en esa agenda. Entonces la cuña bolchevique pues lo que hizo fue cortar el tajo eso. Y continuar la radicalidad, o sea, los bolcheviques no engañaron ni encantaron a las masas, o sea, simplemente lo que hicieron fue mantener ese impulso revolucionario de las masas que ya se había manifestado en febrero y llevarlo hasta la conclusión revolucionaria de octubre. Pero bueno, pues eso ya a lo mejor es un poco la otra época, pero eso resalta la importancia de febrero. Y bueno, pues yo lo dejaré ahí, no sé si quieren, vemos otra ronda o vamos concluyendo. Pues sí, si quieren ya vamos cerrando ya nada más si hay comentarios finales, pues los compañeros que vayan alzando las manos ya para un comentario final. No sé si tengan ahí algún comentario final. Bueno, en lo que se anotan, yo sí quisiera comentar algo. Eh, Bueno, esto de la revolución, ¿no? Ya lo comentaba Gil, ¿no? De que precisamente llegan esta parte reformista a tratar de calmar la revolución, ¿no? Y darle este cauce democrático burgués. Yo creo que ya lo hemos visto ocurrido, o lo hemos visto que ocurre varias veces en la historia, ¿no? Yo comenté la Revolución Mexicana como un ejemplo muy similar a la Revolución Rusa, ¿no? La diferencia es que pues en la Revolución Mexicana pues no teníamos a Lenin, la organización bolchevique y a lo mejor las masas pues no tenían tanto la cuestión teórica del marxismo, ¿no? Por ahí nada más la cuestión de Ricardo Flores Magón, que fue de los que más impulsó esta cuestión teórica, pero pues no fue lamentablemente suficiente. Recuerdo otro ejemplo, por ejemplo, el de la primavera árabe, que es reciente, ¿no? Bueno, reciente una década, que ocurrió más o menos lo mismo, o sea, la gente tumbó a todos estos dictadores militares que tenían bastante tiempo en Túnez, Libia, ¿no? Los tumba y finalmente las masas salen a las calles, tumban gobiernos que llevaban como 30 años en el poder y le dan el poder a los militares. A mí me parecía un poquito, muy sorprendente esta situación, ¿no? Le daban el poder a los militares como un gobierno provisional, cuando, por ejemplo, ahí lo que hacía Lenin era decir, pues si ustedes tomaron el poder, tumbaron al gobierno anterior y tienen el poder, pues quédense el poder, ¿para qué se los das, ¿no? A los militares, ¿no? Entonces, yo creo que deja claro la revolución, esta situación de las masas, que las masas tienen claro lo que no quieren, pero no tienen bien claro qué sí es lo que deben de necesitar. Y esa es precisamente la tarea de los marxistas, hacer una tarea de difusión para politizarlos y enfocarlos a que continúen la revolución, hasta la revolución socialista, que no se queden en la revolución, liberal o con estos engaños, ¿no? Democráticos, liberales, ¿no? Finalmente son engaños para apaciguar a las masas, o sea, nosotros queremos, más, ¿no? Y es llevarlos por ahí. También me suena un poquito la revolución, alemana de 1918, la de noviembre, que también tiene una situación muy similar, ¿no? Finalmente las masas, también había soviets alemanes, ¿no? En esa revolución, alemana. Ahí es donde finalmente matan a Rosa Luxemburgo, ahí pues el gobierno, ¿no? O sea, finalmente la burguesía pues no se anda con medias tintas, ya tenían el antecedente de la revolución rusa y pues terminan matando a Rosa Luxemburgo. En la revolución de noviembre finalmente también se da esta revolución noviembre alemana, también se da esa transición, ¿no? Tumban una monarquía y después las masas,
pues le dan el poder o canalizan el poder a esta República de Weimar, que era una república parlamentaria burguesa, ¿no? Finalmente, y ahí se adolece bastante que en Alemania, ¿no? O finalmente tuvo una repercusión internacional, que no hubiera existido este partido bolchevique, que finalmente en Rusia sí existió, ¿no? El partido bolchevique de Lenin, que a lo mejor en esas circunstancias no sabemos qué hubiera pasado, pero esa condición se hace muy necesaria, ¿no? Porque este tipo de procesos revolucionarios van a estallar y a lo mejor los marxistas no los vamos a dirigir ni vamos a estar al frente cuando exploten este tipo de procesos. La diferencia es que con el factor marxista podemos canalizar ese proceso hacia la revolución socialista, o sea, que no se quede en la revolución democrático burguesa. Esa es la diferencia y que finalmente a Lenin le costó trabajo hacer esa transición, o sea, de la revolución de febrero hasta octubre, pues fueron 6, 7 meses donde hubo una agitación política para ganar a las masas, ganar a las masas, pues, diciéndoles la verdad, o sea, que no los engañen con, promesas o discursos, ¿no? De la democracia burguesa, ¿no? O sea, que las masas vayan con todo, ¿no? Que no hagan revoluciones a medias, que se vayan hasta final. Entonces fueron 6, 7 meses donde pues tampoco la tuvo fácil Lenin, también creo que estuvo en la cárcel en este periodo, pasó a la clandestinidad, Trotsky también lo encerraron, o sea, también fue algo complicado, soportaron golpes de estado, o sea, el mismo Kerensky pues, también los estaba a punto de aniquilarlos, ¿no? O sea, fue una cuestión bastante complicada, pero esta situación del partido bolchevique, pues yo creo que fue lo que a lo mejor marca la diferencia con otros procesos, ¿no? Que ya comenté, México, Alemania, procesos recientes, la cuestión del partido bolchevique, ¿no? O sea, el partido bolchevique, por ejemplo, de la Revolución de Febrero era minúsculo, o sea, era inexistente, o sea, no tenía una influencia de masas. Y muchos bolcheviques incluso se sumaron con Kerensky. Y las tesis de abril pues llegan con Lenin a decir no. O sea, incluso con los mismos bolcheviques, porque hubo rompimientos ahí, o sea, hubo bolcheviques que no apoyaron el golpe, ¿no? De Lenin, ¿no? El caso concreto de, de Zinoviev, ¿no? Y Kamenev, ¿no? Que no apoyaban estos golpes y estaban del lado democrático burgués porque se les hacía como un paso adelante, que sí lo era, pero pues Lenin impulsaba más allá, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí queda, ¿no? Mi comentario final, ya lo dejo, no sé si haya algo más, de los compañeros, si no, pues ya vamos cerrando. Pues no, ahorita estaba pensando un poco en que las circunstancias que dieron lugar ya a todo el proceso, ¿no? Y estaba reflexionando un poco de cómo en este contexto la conciencia de clase se hace, permea, ¿no? En la sociedad, ¿no? Cuando estás viviendo estas condiciones, pues ahorita de guerra, de pérdida de seres humanos y esas condiciones que también, o sea, es luchar por una vida digna, ¿no? Y creo que también esto también lo reflexiono porque, híjole, a lo mejor soy una apocalíptica o tengo una visión muy apocalíptica de nuestro presente, pero es que seguimos con estas mismas circunstancias, ¿no? O sea, la guerra en diferentes, no, o sea, ni siquiera hablemos de Europa, ¿no? O sea, ni Ucrania, ni Palestina, ni los genocidios que están ocurriendo en África. O sea, ya dejen eso, ¿no? O sea, Haití o Latinoamérica, estas guerras que también aunque no las han llamado
pues como tal guerras, ¿no? Pero de los regímenes que hemos tenido en México y que todavía seguimos lidiando con muchos de ellos, ¿no? O sea, y las intervenciones estadounidenses, ¿no? O sea, las crisis ecológicas, ¿no? O sea, la falta de agua, que todo es legado del capitalismo, ¿no? Y dentro del capitalismo, pues está lejos de resolverse. O sea, no hay manera de que siguiendo con el mismo sistema económico y modo de producción, logremos salir de esto, ¿no? El problema en mucho es de que cómo canalizar toda esta inconformidad eh, en un mundo que ya está, pues, cada vez a lo mejor más complejo, ¿no? En donde casi los seres humanos han perdido esta esperanza en una alternativa socialista, como despertar todavía esta, que además, o sea, ha sido infundada porque tenemos todo el siglo XX en donde la historia y los mismos relatos de los vencedores han dicho, ¿no? O sea, el socialismo es el peor cáncer de la humanidad y casi le declaran la guerra a toda esta armazón teórica, todo lo que tenga que ver con colectividad, todo lo que tenga que ver con abolición de la propiedad privada, incluso ni siquiera, ni siquiera llegar a eso, ¿no? O sea, eh, nada más tener esta visión de que se puede un mundo mejor fuera del capitalismo, ya, o sea, en el macartismo era perseguido y oprimido y cuántas personas que no levantaron la voz contra las injusticias, pues fueron asesinadas, ¿no? Por por estas guerras ideológicas y que al parecer, ¿no? O sea, cada vez se nos pone más difícil porque nos enfrentamos a un mundo en donde la sociedad vivimos enajenados pues de la tecnología, pues de las nuevas innovaciones, de las comodidades que ofrece el capitalismo, ¿no? Y que al parecer no podemos salir de este pozo en el que estamos hundidos, ¿no? Y cada vez parece ser que nos hundimos un poco más. Sin embargo, eh, cuando también veo la historia, pienso que mi visión apocalíptica está un poco equivocada, porque no puede surgir la conciencia de clase de la nada. Y justamente la genera el mismo sistema capitalista, como decía Gilberto, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, creo que en el mismo método histórico y materialista encontramos ahora sí que un sustento científico para proponer lo que proponemos y luchar por lo que sabemos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Muy bien, compañeros. Pues yo creo que ya vamos terminando la charla. Ya nada más no sé si Gil quiera ir concluyendo, ya para ir cerrando. Ujú. Sí, sí, a lo mejor solo un par de comentarios rápidos. Sí, a lo mejor sí, pues ahí viendo los sucesos o lo que ocurre, pues uno puede tener como muchas ideas de esa crisis, ¿no? Se puede parecer una crisis o terminal, ¿no? O, como dicen ahí, apocalíptica, ¿no? A lo mejor podemos ponerle algo de optimismo pesimista o pesimismo optimista en el sentido de que, pues el capitalismo ahorita no ofrece como que nada, ¿no? O sea, lo que ha hecho fue afinar el aparato de represión hasta niveles nunca vistos y el aparato de propaganda. O
sea, el bienestar está muy limitado y pues se ve muy saboteado, ¿no? Por muchas cosas. O sea, un poco de bienestar para unas capas, pues es un aumento inmenso en la contaminación, los riesgos sanitarios, la inseguridad alimentaria, y otros males, ¿no? O sea, exceso de trabajo, dependencia a sustancias prohibidas, depresión, ¿no? O sea, hay como una maraña de peros, ¿no? Al avance o al desarrollo de la sociedad capitalista que pues, son visibles para todos. Solo que el aparato de propaganda pues impide asociarlo al capitalismo como tal, ¿no? O sea, en eso, o sea, es la primera línea de combate, ¿no? O sea, todos los males que el capitalismo genera pues no suelen ser atribuidos al propio capitalismo, ¿no? Sino a la naturaleza humana, a las atraso cultural, al individuo, a la mala gestión de un gobierno u de otro. O sea, siempre hay algo más, ¿no? O sea, nunca hay el capitalismo y sin embargo, pues todo eso representa la crisis del capitalismo, ¿no? La crisis del capitalismo la vive el trabajador en su entorno social, en su país, en su familia, en su propia persona, en su propio cuerpo, en su propia mente. Entonces, en ese sentido, lo que se puede afirmar es que el socialismo en realidad no es una alternativa, ¿no? Es el camino o el único camino de solución o de trascender estas contradicciones, estas crisis recurrentes del capitalismo. O sea, el capitalismo solo ofrece más barbarie, ¿no? Pero una barbarie no en el sentido de la barbarie antigua, ¿no? No necesariamente un retorno a la antigua estadio barbarie o un estado de caos pretérito, ¿no? Sino en el sentido de la frase, me parece que es de Rosa Luxemburg, es una barbarie hipertecnológica, ¿no? O sea, nosotros diríamos, ¿no? La barbarie con teléfonos celulares, ¿no? O sea, es una barbarie y la mayor, a lo mejor expresión más clara, pues es el genocidio, ¿no? O sea, el capitalismo ha llegado al genocidio más brutal en la historia, o sea, pasando por el holocausto, al exterminio sistemático en los años 40, ¿no? De soviéticos, gitanos, judíos, socialistas. Oye, por ejemplo, pues, está el genocidio en Palestina, ¿no? O sea, está ahorita, ¿no? Frente a la vista de todos. Y no solo eso, ¿no? También en Siria, ¿no? La guerra librada por el capital en Siria, pues una guerra genocida contra el pueblo sirio. Y así, ¿no? En un lado y otro, en América Latina también, ¿no? O sea, se vivió en los albores del capitalismo y se continúa viviendo, ¿no? O sea, nosotros no estamos exentos, o sea, América, hay una guerra, un genocidio permanente contra los pueblos indígenas. Ese genocidio no se ha detenido, solo ha cambiado de formas, ¿no? O sea, cada año hay menos pueblos indígenas, cada año hay más asimilación y cuando no violenta, ¿no? O sea, hay mucha violencia en todos los sentidos, por ejemplo, contra el indígena, el pobre, el negro, la mujer. Entonces, esa es la realidad del capitalismo y por eso el socialismo más que alternativa es la superación de esas contradicciones. O sea, por eso cuando nos dicen, ¿no? O sea, el socialismo qué o el socialismo no puede ser no tiene ya raíces. En realidad las raíces materiales están ahí. O sea, más bien lo que se trata es que las fuerzas democráticas evolucionen al marxismo y al socialismo, que retomen esa lucha, no donde se quedó, sino en este punto, ¿no? O sea, en el punto de dada la experiencia ya vivida. Pero sí, ¿no? Como dicen ahí, pues, donde todas esas contradicciones se amontonan, ¿no? Y nos llevan al momento actual, pero bueno, pues eso a lo mejor estaría bueno para otra charla. Yo lo dejaré ahí en un momento. Y pues gracias a todos. Pues bien, yo creo que ya con esto vamos despidiéndonos, porque ya es tarde. Recordarle que pues, tenemos nuestros redes sociales, le pueden apoyar compartiendo, dando like, también el canal de YouTube, nuestra página web, morenasocialista.org.mx, y cualquier cosa, pues estamos aquí en contacto, nos pueden mandar mensajes o comentarios.
pues yo creo que ya nos despedimos y lo seguimos viendo el siguiente miércoles. Saludos a todos y pues buenas noches. Noches. Gracias, buenas noches.